No, estaba, viste, cuando estás reflexionando sobre alguna cosita más o menos puntual. Bueno, yo estaba reflexionando sobre esto de la urgencia o de lo urgente y lo importante. Siempre estamos navegando entre esas aguas, ¿no? Y generalmente atendemos una urgencia olvidando lo importante. Yo me imaginaba, ¿no? Uno tiene la pulsión de ir a salvar una vida, ¿no? Una vida que puede ser cercana o no, no importa. En el momento en que estás intentando salvar esa vida, ¿te estás acordando que lo importante es que vos sigas con vida? Porque si no, no vas a poder ayudar a nadie. Entonces, viste, aparece lo urgente y lo importante y cómo yo me acuerdo del Finau Giró, que era amigo y comandante de aerolíneas, ¿no? Le digo, che, ¿vos qué haces en una emergencia? Y él, bueno, metafóricamente hablando, cosa que hemos perdido la metáfora, pero metafóricamente hablando me dijo, ante una emergencia, lo primero que hago es pedirle un café a la azafata. ¿Qué estaba queriendo decirme? Que no perdía la chaveta de que estaba manejando un avión y que había un montón de pasajeros. Es decir, había una emergencia, pero también estaba lo importante. Digo, esto, no sé, Laura Lobo seguramente mediante una sonrisa me contará qué es lo que ella piensa de este asunto. Laura, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Quique, ¿cómo Bueno, estás? ¿qué tal? Bien, acá estoy pensando esto que, no sé, me parece que es un viejo pensamiento, ¿no? Esto de lo urgente y lo importante. No terminamos de dirimir esta cuestión. Creo que cuando hablamos de pensamiento, hace unos años, en el comienzo de los 2000, Sí. se produce una revolución epistemológica muy grande Mm, en cuanto a la forma que teníamos de pensar las cosas, de la mano de Edgar Morin, que es un pensador contemporáneo de nuestra época, que empieza a entender la complejidad de la realidad, más sí. que nada, Mm, y cómo eso se proyecta en el pensamiento. Nosotros veníamos de un paradigma cientificista que entendía el pensamiento lineal, ¿no? Como fragmentado. Lo que se investigaba en un laboratorio sí. era el conocimiento y era la realidad. Y Mm, Edgar Morin les viene a decir, no, chicos, acá no hay mm, linealidad ni hay fragmentación del pensamiento y en esa complejidad que son esas redes, esos tejidos de mm, cosas que se van articulando, como bien decías vos en esa escena de lo urgente y lo importante. ¿Cuánto hay ahí? A veces lo lineal es asistir a una urgencia y después nos acordamos de que en realidad en la complejidad tenemos la capacidad de curar a otra persona, tenemos la capacidad sí. física de Mm, sobrevivir a asistir a esa urgencia. Bueno, ese pensamiento que es lo que el pensamiento complejo, la complejidad, es lo que nos estaría faltando un poco en materia, por ejemplo, de espacio público y seguridad vial. Y vos lo mm, dijiste bien, ¿no? No tenemos la metáfora. La metáfora viene, digamos, en la estructura psíquica, es lo último que empezamos a poder construir, cuando podemos abstraer sí. eso concreto o Mm, esas lógicas y empezamos a pensar, digamos, esas variables, esa reversibilidad del sí. pensamiento, entonces podemos entender Mm, que hoy, digamos, una moneda es el sol. En realidad, la moneda no va a ser el sol, estamos sí, entendiendo que es una metáfora. claro. Eh, Lejos estamos, entiendo, tal vez si volvemos a esta lógica de la cultura vial o o de las formas en las que pensamos el tránsito y la vida misma, porque justamente, como dice Edgar Morin, todo está relacionado y lo que nos está pasando hoy Sí, tiene que ver, sí. digamos, en todos los aspectos de la vida, con no poder tener un poco esa lógica del paradigma de la complejidad y ese pensamiento crítico, ¿no? Sistémico, donde podemos evaluar lo que nos pasa y aprender de ese error. Nosotros de qué estamos aprendiendo. Yo como pedagoga digo, si Mm, no aprendemos de las cosas que nos pasaron, porque claro. volvemos a hacer exactamente lo Sí, mismo, sí. sin reflexión, ¿no? Todo Mm, el tiempo te encontrás con gente que le mm, pasa algo y vos decís, ¿qué aprendiste de esto que te pasó? El mm, aprendizaje es la experiencia, aprendemos a través de la experiencia, pero como culturalmente los medios de comunicación y mm, los distintos mensajes que se van construyendo sociales sí. distorsionan esta experiencia, este aprendizaje y lo cargan de interpretaciones que no son.
críticas, digamos, no son reales, no están basadas en hechos objetivos de la realidad, es que vivimos en este mundo que es un mundo más imaginario, como el que tendría un niño de 5 años en ese pensamiento, ¿no? Claro, estaba fantástico. relacionando esto que decís con lo que escuché de un filósofo no hace mucho tiempo sobre la desaparición de la metáfora, la literalidad en todo, la desaparición del doble sentido y del humor. Digamos, son todas cuestiones que hacen a que cada vez estamos interpretando menos, ¿no? En lugar de interpretar más y profundizar más. Cada vez más playito todo, más sencillito. Háblame sencillito porque si no, no te entiendo. Tal cual, y en esas interpretaciones donde otros nos están interpretando. Sí. Y ahí perdemos el poder, ahí radica todo nuestro poder, en interpretar lo que acontece para construir posibilidades en esa interpretación. Si interpretamos que no podemos, que esto es así, que siempre va a ser así, que nunca va a cambiar, obviamente nunca vamos a cambiar. Si podemos empezar a interpretar, bueno, si hacemos esto de otra manera, puede cambiar. De hecho, por ejemplo, ahora está constituyéndose una Confederación Argentina de Movilidad Sustentable, y lo primero que se hizo dentro de la Confederación fue buscar experiencias positivas, porque en nuestro país hay un montón de cosas de las que podemos aprender. Y que el paradigma de la complejidad nos obliga a analizar que más allá de la linealidad que podemos decir, por ejemplo, en seguridad vial, bueno, la norma dice, tengo que respetar las velocidades, va a haber algo que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con la urgencia de esa persona, que tiene que ver con el estado de la vía, y todo eso va a ser una situación más compleja, encontrando una solución mucho más real. También, porque si creemos que porque ponemos un cartel va a cambiar la realidad, no va a cambiar. No va a cambiar. Ahora, esto, según lo contás vos, está dependiendo mucho de lo volitivo, de la voluntad de cada uno. ¿Es realmente así o esto es algo colectivo que debe solucionarse colectivamente y no importa si hay algunas personas que están pensando en esto? No, es algo que hay que solucionar colectivamente. Es que algunas personas que son las que toman las decisiones están pensando en esto. Y desde ahí empieza la necesidad urgente de empezar a accionar diferente en materia social, ¿no? Hoy mismo a la mañana salí en una radio y comparaba la situación del dengue, que es alarmante en Rosario, donde yo vivo, con qué nos pasa, ¿no? En materia de seguridad vial, y qué pasa con esta responsabilidad individual y con esta responsabilidad colectiva. Claro. No podemos sacar agua limpia para que no crezca un mosquito, que es nuestro enemigo. No podemos ponernos un casco entendiendo que nos vamos a matar. Sí. Los responsables de educar en materia de eso, de sostener los mensajes, de dar los cascos, de hacer lo que sea necesario para cambiar esa conducta, están entendiendo la complejidad de la conducta, porque lo que pasa también en materia política es que el pensamiento sigue siendo lineal. Entonces creemos que porque ponemos obligatorio el casco, lo van a usar. Cuando no analizamos ni la cultura, ni la realidad económica de la gente, ni para qué se usa la moto, ni dónde se consigue la moto. Entonces, si no entendemos, revisamos y damos de nuevo, sería barajar y dar de nuevo para poder empezar a pensar críticamente. Ahora, es la lógica del paradigma de la complejidad. Lo que complica un poco más, me da la sensación a mí, ¿no? Sigo con más dudas que certezas, pero lo que me parece que complica un poco más es la importancia que se le da a ciertas urgencias. Nosotros tenemos un quilombo económico en este país. La mitad del país no come bien o no come. No come, ¿no? ¿Qué me voy a estar preocupando por ponerme el casco? ¿Qué me voy a estar preocupando por la educación vial? Si no como. Digo, hay otros elementos que aparecen y que deberían estar acompañando una supuesta educación o pensamiento sobre la educación, ¿no? Tal cual, y con una lógica que nos permita ser creativos, diría el paradigma de la complejidad, porque si evitamos, o sea, el costo que tiene esa persona que no usó el casco en la moto, que no usó el cinturón de seguridad, o que tiene un accidente que se podría haber evitado, como todos los accidentes de tránsito, podríamos pagar la deuda externa en muy poco tiempo. O sea, son descabellados los costos que nosotros utilizamos. Muy bien. El dinero que tenemos que utilizar en nuestra falta de aprendizaje. Ajá.
Ujú. Y eso el Estado, bueno, el Estado tendría que estar presente ahí, ¿no? Y en este momento me parece que se está ausentando de muchos sitios el Estado. Y el Estado es, digamos, para mí es como el garante de lo colectivo. Y Ajá. lo colectivo es lo que nos Mm. constituye. Ujú. Porque aislado es más ejemplos que una pandemia en todas las pandemias posibles Sí. de que lo colectivo nos afecta, no tenés en materia de tránsito, en materia de salud pública. Esta problemática la tiene que coordinar el Estado y tiene que ser quien diga lo que hay que hacer, porque también si lo dejamos librado, digamos, un deseo individual, Sí. atravesado por los medios de comunicación consumistas y por un mercado que lo único que le interesa, en todo caso en esto, será que compremos el off, Claro. digamos, para Sí. no tener dengue, Sí, sí, o que sí. compremos el auto más caro, Claro. pero después no le importa si tenés los medios para manejar ese auto, Sí. si las rutas están en condiciones o si lo sabés usar para no matarte. O sea, el mercado tiene pautas que son solamente de consumo. Ujú. Entonces el Estado que le da sentido humano, digamos, a estas realidades y Sí. empieza a accionar para poder resolverlas. Entonces hasta que esa lógica no cambie y que en realidad vamos en una lógica contraria, Sí. porque pensamos que el problema es el Estado o pensamos que si no tuviéramos Estado estaríamos genial. Bueno, Mm. ahí habría que utilizar el pensamiento crítico y Claro. ponernos a investigar de cosas que han pasado y cuántas veces el Estado se ha corrido y qué consecuencias de eso ha tenido. Mm. Sí, En materia de bueno. seguridad vial es Sí. claro, cuando el Estado está presente se muere menos gente y cuando el Estado está ausente se muere más gente. Eso se Mm. puede estudiar muy bien en cualquier estadística. Ahora, todo sigue teniendo siempre relación con la educación, ¿no? Porque es ahí donde el Estado tendría que estar presente en la educación de la escuela primaria o en la familia. Porque esto, ahí está el germen de la cosa. Si no, terminás pensando siempre, y bueno, a mí no me va a pasar, por lo tanto no me importa. Claro, eso es lo que atraviesa nuestro sentido común. Mm. A mí no me va a pasar o esto le está afectando a los otros. Sí. Y esa gran, digamos, falencia que tenemos de entender que siempre estamos aprendiendo que la educación es el motor transformador, es la institución transformadora de Sí. nuestra sociedad. Sí. Pero nosotros también tenemos una mirada lineal de la educación y pensamos que educar es ir a la escuela, sentarte en un banco y a la gente a recibir información. Eso Sí. es imposible de Sí. cambiar. Sí. O sea, yo recibiendo información aprendo y cambio y soy diferente. Y no, o sea, experimentando cosas nuevas, generando nuevas pautas de convivencia, de trabajo y sosteniéndolas en el tiempo, es donde vamos a poder cambiar la cultura que nos trae hasta acá y que nos trae estos problemas. Mm. Pero bueno, Mm. sí, ahí revalorizar la educación es un gran camino y también estamos yendo para el contrario, ¿no? Mm. Sin saber de educación cuestionando posicionamientos, Claro, ideas o claro. formas, Sí. eh, porque se ha habilitado que en esta época que están las discusiones salariales de los docentes, es como la meca de destrato a la población que se ocupa de enseñarnos o de Sí, educar. sí, sí. Total, ¿no? Mm. Que se quejan y que esto. Ujú. Pero bueno, en realidad ahí está la verdadera discusión. O sea, qué rol van a cumplir y qué lugar les vamos a dar y cómo vamos a reconocer Mm. la importancia que ese rol tiene, porque tienen que empezar a educar en lo que nos está pasando Sí, y en poder cambiar eso. sí. Sí, insistir, ¿no? Insistir todo el tiempo con este tema, por más que en el fondito yo tengo la sensación de que no nos da mucho resultado, pero el tema es la resistencia y una acción posterior a la resistencia, que creo que esto es lo que estamos haciendo, vos y yo en este momento. Yo pongo en duda muchas cosas, pero no hay alternativa. Es la resistencia, la insistencia luego de la resistencia. Tal cual, la construcción de nuestros propios aprendizajes, Sí. porque en educación pasa lo mismo que en todos los otros ámbitos, ¿no? Se exportan ideas, propuestas, Mm. cuando tiene que ser un trabajo creativo, artesanal Claro, nuestro y decir, claro. ¿qué esto nos está pasando? ¿Qué necesitamos aprender? ¿Qué necesitamos transformar? ¿Qué le vamos a enseñar a las personas que están involucradas en esta problemática? ¿Y Eso, cómo lo vamos a hacer? eso es. Todas esas preguntas hoy Ay, ay, ay. no se le hace la educación porque está puesta en el lugar de un costo para el Estado. Eso es. Y es un costo altísimo el que vamos a pagar
cuando nos demos cuenta que es nuestra herramienta, una herramienta cotidiana y que si te pones a pensar, la usamos todo el tiempo en tu casa. Pasa algo, sí. no tenés una discusión con tu mujer, apelás a una conversación, a un diagnóstico, a decir qué cambiamos para mejorar esto. Se te rompe tu casa, bueno, ¿qué está pasando? Aprendés, ¿no? Uy, mirá el techo, entonces se llueve y lo arreglás. O sea, en todos los aspectos de la vida, la educación es la clave de la transformación. Gracias, Laurita. Te mando beso grande. Gracias a vos. Seguimos en contacto. Cuídate mucho. La escuchaste a Laura Lobo. ¿Y dónde la escuchas? ¿Y dónde vas a escuchar a Laura Lobo? La vas a escuchar en El Desconcierto.